retomando nuestra normalidad. Buen día y buena presentación. Andrés, ¿puedo apagar su video, por favor? Bueno, ya me están viendo, me imagino que sí. Buenos días a todos. La idea básicamente es que estamos en una época donde la telemedicina forma parte importantísima de nuestro ejercicio profesional, entonces vamos a revisar entre todos, vamos a revisar los aspectos que nos competen a nuestra subespecialidad y que son aplicables para las demás especialidades. Inicialmente la doctora Ángela María Gómez nos va a comentar algunas generalidades, posteriormente va a hablar el doctor Germán Salazar, después el doctor Iván Montes, el doctor Camilo Rueda, después el doctor Iván Montes y después hacemos unas conclusiones al respecto. Así que demos inicio porque, digamos, vamos a dividirlo en varios temas y cada uno de esos temas está a cargo de cada uno de nosotros. Y comencemos entonces, Angelita. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, es importante aclarar, digamos, la normatividad en Colombia para ejercer la telemedicina. Desde el 2019 se establecieron los parámetros para poder ejercer telemedicina en Colombia y la que nos compete, que nosotros denominamos teleconsultas, realmente se denomina telemedicina interactiva en modo sincrónico, que decir que es en tiempo real con el paciente y es la única modalidad de telemedicina que permite prescribir órdenes médicas, pero es importante considerar que requiere a una habilitación específica. Ahora en tiempos de pandemia, por supuesto, la telemedicina ha cobrado una importancia pues increíble porque es la que va a permitir continuar la atención de salud de muchos pacientes ambulatorios que han interrumpido pues este tipo de servicio, favoreciendo el aislamiento social y preveniendo el contagio de los trabajadores de salud. Con motivo del estado de excepción por COVID, el Ministerio de Protección estableció unas medidas temporales para facilitar la habilitación del ejercicio de la telemedicina durante la contingencia y adecuar sitios que no estaban destinados para este fin y facilitar el uso de plataformas tecnológicas sencillas y accesibles para poder hacer telemedicina. La habilitación transitoria de estos servicios es muy sencilla. Hay que ingresar a la plataforma en el link que les indico ahí, diligenciar un formato haciendo la solicitud de la autorización transitoria y el inicio de la atención se puede dar 2 días después de la fecha de recibo de la solicitud. En estos 2 días, la Secretaría de Salud tiene tiempo para hacer la visita, pero si pasado este tiempo no han hecho la visita, la atención se puede iniciar sabiendo que en cualquier momento la Secretaría de Salud puede hacer una visita al lugar. Las plataformas tecnológicas que se pueden usar es básicamente cualquier plataforma digital que tenga estándares básicos de audio y video y tener en cuenta pues todos como la reglamentación de seguridad informática para proteger la confidencialidad de la consulta médica y del paciente. Las órdenes médicas que se realicen deben ser escaneadas y firmadas por el médico tratante y enviadas a los pacientes en forma digital. Y sobre el consentimiento informado, digamos que hay dos opciones. La ideal es hacer un consentimiento en físico, enviárselo con antelación al paciente, que él lo lea, lo firme y lo envíe en imagen o en PDF el documento firmado. Sin embargo, es igualmente válido que cuando esto no sea posible, cuando el médico lo decida, en vez de, digamos que enviar un documento en físico al paciente, el médico lo puede consignar rápidamente en la historia clínica al inicio de la consulta, estableciendo la modalidad de la consulta, las razones por las que la consulta se hizo así y el consentimiento expreso del paciente para realizar la consulta médica de esta manera. En ginecología, la teleconsulta, digamos que se viene poniendo en práctica hace varios años, principalmente en el ámbito de promoción y prevención, sobre todo en temas de consejería en anticoncepción, manejo médico de aborto, también en ciertas áreas de patología cervical, pero propiamente la teleconsulta de rutina no se ha instaurado siempre porque existen, digamos que muchos mitos y muchas preconcepciones por parte de médicos y pacientes sobre si la teleconsulta va a realmente ser igual de eficiente, igual, digamos que de la misma calidad que una atención presencial. En este sentido, encontramos este estudio que hicieron en el Hospital General de Massachusetts en el 2019, evaluando, digamos que las percepciones de los pacientes y médicos a la modalidad de la teleconsulta. Se hizo en 15 especialidades médicas clínicas de medicina interna, oncología y psiquiatría. Lo que le pidieron a los pacientes fue calificar la visita
en general, si recomendarían al médico, y específicamente se concentraron en la percepción individual que tuvo cada paciente sobre la visita, si el médico estuvo puntualmente a la hora de la cita, si el médico explicó de forma clara pues digamos que el proceso de la cita y las conclusiones, si sintieron que el médico los escuchó y si sintieron que el médico, digamos que invirtió el tiempo suficiente en la consulta. Y sobre esto, pues es muy satisfactorio ver que los pacientes, digamos, se sintieron altamente satisfechos, recomendarían la modalidad de la consulta familiares y amigos, consideraron que este tipo de modalidad de consulta tenía un valor agregado porque pues no se tenían que trasladar al sitio de la cita, había horarios más flexibles para la cita y los médicos, digamos, eran más puntuales en cumplir los horarios. Y adicionalmente, los pacientes anotaron que con respecto a una consulta presencial no había diferencias en la calidad de la cita, ni en la conexión personal que establecieron con el médico, ni en la duración de la consulta. En este sentido, digamos que varias entidades han establecido recomendaciones prácticas sobre cómo desarrollar una consulta por telemedicina. El Ministerio de Protección Social tiene un documento ahorita, abril 2020, donde hacen recomendaciones muy precisas, la Organización Mundial de la Salud también y el Colegio Americano Médico también hizo un aplicativo en donde incluso digamos que es como un paso a paso de cómo hacer la telemedicina y recomendaciones prácticas. Entonces elaboramos este pequeño set de recomendaciones para tener en cuenta. En general en la telemedicina, la planeación y el antes, el encuadre de la consulta es fundamental y es lo que va a determinar que la consulta se lleve en un buen término. El médico tratante de antemano debe verificar los datos de contacto de la paciente, por supuesto el celular, el correo electrónico, pero también un teléfono fijo para cuando hayan fallas en la conexión a Internet se pueda establecer comunicación con el paciente. Es fundamental que el médico tratante establezca cuál va a ser la duración de la consulta. Tener en cuenta que hay que reservar un tiempo extra para cuando hay incidentes o fallas técnicas y para, digamos, que el envío de las órdenes médicas y escanearlas. De antemano le deben hacer llegar al paciente la información sobre el pago de honorarios. Esto es supremamente importante porque la consulta virtual, digamos que tiene la misma validez que la consulta presencial y eso es fundamental que el paciente lo entienda con antelación, que el paciente conozca el horario y la duración específica de la consulta, preferiblemente que el paciente antes de la consulta envíe los exámenes previos que ha tenido en formato digital y que tenga conocimiento sobre la aplicación que se vaya a utilizar para hacer la videollamada. En los casos en que el video no funcione, se puede hacer únicamente por llamada, pero preferir siempre hacerlo con video también. Se deben tener listos los elementos para emitir las órdenes médicas y enviarlas. Es fundamental preparar un lugar apto para hacer la consulta, que tenga buena iluminación, que no haya ruido de fondo y sobre todo que se proteja la confidencialidad. Es fundamental que nadie externo sea visto o escuchado por el paciente. Se debe corroborar el adecuado funcionamiento de la plataforma de historia clínica, tener descargada la aplicación para la videollamada, asegurar el tema de seguridad informática y confirmar la calidad de conexión a Internet y batería de los equipos. Y el paciente, por su lado, pues debe antes de la consulta hacer el pago de los honorarios, enviar los exámenes y también prepararse para recibir la visita en un lugar muy especial. En ginecología particularmente hay que hacerles énfasis a los pacientes que puedan tener privacidad por el tipo de contenidos que se discutan en la consulta. Durante la consulta, entonces el médico tratante debe presentarse y corroborar la identidad del paciente. Ya cuando estén conectados, verificar que efectivamente estén funcionando correctamente, explicarle al paciente brevemente la modalidad de la consulta, la duración y hacer mucho énfasis en la seriedad y profesionalismo de la consulta por la forma de estar vestido, por el entorno que haya escogido para realizarla. La historia clínica, digamos que pues tiene la misma validez que si fuera una historia presencial y el consentimiento informado se debe o consignar por el médico tratante o adjuntar el que haya enviado el paciente. Es fundamental utilizar lenguaje claro, sencillo, hacer contacto visual para que el paciente no sienta, digamos, que la lejanía por el hecho de no ser una consulta física, mantener la atención centrada en la llamada dentro del marco de la cámara, estar haciendo preguntas de verificación constante para que el paciente sienta que es una comunicación interactiva constante. Sobre el examen físico, pues por supuesto tenemos muchas limitaciones en el examen físico ginecológico. Se puede, digamos, evaluar el estado general, el peso y la talla.
y hacer énfasis en que los síntomas sean descritos de forma más detallada por el paciente para, entre comillas, reemplazar o digamos que sí, extender un poco más lo que podría ser un examen físico por la anamnesis y hacer un interrogatorio dirigido para buscar signos importantes según la anamnesis. Y es importante que el paciente, digamos que dependiendo de la edad y sus condiciones propias, tenga la posibilidad de recibir ayuda cuando presente conexiones durante la consulta, errores de conexión, y que si lo necesita cuente con la presencia de un acompañante y no que en plena consulta pues tenga que levantarse y buscar toda la información. Y para finalizar la consulta, el médico tratante va a hacer un resumen de la anamnesis y las conclusiones, clasificar los pacientes que pueden continuar en modalidad de teleconsulta y los que por el contrario requieren asistir a una consulta presencial, explicar el plan de manejo de forma muy clara y concreta, informar la forma como van a ser enviadas estas órdenes médicas y enviarlas. Y el paciente por su parte pues debe confirmar el recibido de estas órdenes médicas. Digamos que esto es un esquema muy general sobre las recomendaciones que hay que tener en cuenta y ahora digamos que vamos a ampliarlo de dentro de las diferentes áreas de la ginecología endocrinológica, las cosas que hay que tener en cuenta para cada tipo de paciente. Pendientes ya de continuar. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a continuar con la presentación de los aspectos prácticos en la consulta de ginecología infanto-juvenil. En ginecología infanto-juvenil nosotros tenemos una población muy variable que va desde el nacimiento hasta los 19 años. Por lo tanto, tiene unas características muy importantes donde en muchas ocasiones no solamente estamos haciendo consulta a una paciente, sino también a un acompañante, que en la mayoría de los casos es la madre. Por lo tanto, tenemos que ser muy inteligentes en la conducción de esta consulta porque en muchas ocasiones se pueden enfrentar tanto la madre como la hija y teniendo una disparidad de conceptos, debemos ser muy, muy prácticos y muy inteligentes para que esto no nos ocurra. La teleconsulta nos está dando una oportunidad muy grande que no podemos desaprovechar. Nos permite tener un canal de comunicación mucho más estricto y más cercano a nuestras pacientes, darles un acompañamiento y que ellas entiendan que estamos dándole una atención de calidad muy importante, que no se está perdiendo la confidencialidad y no estamos perdiendo la privacidad. Nuestras pacientes usualmente son pacientes que las podríamos clasificar como acciones muy crónicas donde tenemos procesos muy largos, todo lo que es la etapa del desarrollo, la pubertad, las alteraciones, las amenorreas, todo lo que son las alteraciones del ciclo, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, que son entidades que requieren un seguimiento constante y obviamente no podemos perder ese acercamiento hacia ellas para que la paciente no se pierda todo ese trabajo que estábamos haciendo y obviamente tengamos dificultades en los resultados. Yo soy un convencido que en ginecología infanto-juvenil, dentro de mi experiencia en la teleconsulta, la aproximación al paciente previo a ella es fundamental. Aquí debemos tener un trabajo en equipo muy importante con nuestra asistente, quien se encarga primero de hacer la pesquisa, de contactar a nuestras pacientes, de atraerles, de contarles que tenemos esta nueva metodología, informarles que debe llenar unas características, tener un consentimiento informado que nos debe mandar. En ginecología infanto-juvenil se recomienda, aunque no es obligatorio, siempre tenerlo para no tener sorpresas posteriores, porque lo que le decía son una relación muy compleja madre-hija en muchas ocasiones, entonces es mejor tener todo claro, ser muy concisos con todo esto, que nuestra asistente les haga el cobro previo y que cuando nosotros lleguemos a la consulta ya tengamos un ambiente absolutamente propicio para encargarnos de lo que realmente necesitamos y no distraernos en todo este tipo de procesos administrativos que son tan desgastantes. Entonces esa parte es fundamental, es clave, el tener ya uno previamente los exámenes de laboratorio, tener todas las pruebas diagnósticas, todo esto. Dentro de las características de la paciente les contaba, pues primero está la niña,
menor de 10 años que siempre está acompañada por un adulto, la mayoría de las veces por su madre. Estas son consultas que realmente se las está haciendo uno a la madre porque la conducción la hace ella, entonces hay que ser muy claros en el tipo de preguntas, en el acercamiento, en el seguimiento, tener como previamente un esquema. Yo realmente lo que hago es que el día anterior reviso las pacientes que tengo, hago un resumen de las patologías, de los aspectos más importantes y eso hace que tanto la madre como la niña sientan que realmente uno está conectado con ellas y que no simplemente estamos cumpliendo un requisito, que eso nos va a permitir más adelante hacer una fidelización de la paciente. Y tenemos la otra paciente que es la adolescente temprana, que usualmente también está acompañada por su madre. Esta es la que les digo yo que hay que ser muy audaces en el seguimiento de esta paciente porque si no se enfrenta madre e hija y se vuelve un conflicto dentro de la misma consulta. La paciente tardía, la adolescente tardía, pues usualmente ella acude sola, quiere tener su privacidad. Debemos tener un ambiente que sea muy importante, que no se escuchen ruidos, que no haya perros, que no pase nadie de la familia, porque eso va a generar distracciones y molestia para ellas. También es importantísimo entender que la legislación colombiana permite que niñas desde los 14 años puedan tener su privacidad y puedan consultar solas sin tener que tener un acompañante al lado y el medio de la teleconsulta lo permite, entonces no es ninguna restricción, pero pues obviamente debemos estar alertas en el manejo de estas pacientes. Tenemos retos muy importantes a enfrentar. Estas pacientes, o la madre o la hija, tienen una expectativa que nosotros se la debemos cumplir. Ella quiere que no se note una diferencia entre lo que hacíamos personalizado y lo que vamos a hacer por estos medios virtuales. Ver y explorar la necesidad de hacer de un examen físico. Esto es fundamental de requerirlo, pues obviamente lo debemos plantear para posteriormente hacer una consulta en físico, para tratar de resolver todas estas inquietudes. Y la idea es que dentro de la anamnesis direccionemos todas nuestras preguntas, hagamos preguntas claves para que supliendo el examen físico podamos llegar a una impresión diagnóstica lo más acertada que nosotros podamos. En cuanto a la necesidad de una plataforma, todas las unidades del mundo sugieren que entre más simple lo hagamos, va a ser mucho más efectivo. Ellos recomiendan en la mayoría de los casos tener simplemente una videollamada donde uno tenga enfrente su computador con una historia electrónica y pueda agilizarlo sin ponerles una cantidad de trabas ni atajos para llegar a esta, y eso es absolutamente fundamental. Siempre debemos estar habilitados donde exista una queja, que es muy frecuente en ginecología infanto-juvenil. Si nosotros tenemos una habilitación por la Secretaría de Salud, pues obviamente siempre vamos a estar respaldados. Hay un pre, que ese pre, pues obviamente es lo que les decía yo, la identificación de la paciente, saberse perfectamente la historia clínica, saber de qué estamos hablando, tenerlo a mano para poder hacer una conducción adecuada y obviamente esto nos va a dar una idea de las instrucciones que vamos a tener que dar posteriormente. Durante la consulta, lo más importante es el respeto por el tiempo, ser absolutamente puntuales. Esto es un plus que le vamos a dar porque la paciente usualmente cuando va personalmente tiene que esperar, estar con más personas, pero nosotros podemos darle ese plus porque vamos a llegar a la hora en punto, vamos a cumplir unos tiempos y eso va a ser algo que le va a encantar a la paciente. Debemos hablarle con un lenguaje fácil, con un tono amable, ser muy directos con ella y posteriormente, en el momento de tomar decisiones, no solamente mandarle las fórmulas, sino explicárselas muy bien, decirle dónde lo puede conseguir, ser las fórmulas muy claras con los miligramos, con todo, hasta decirle dónde las puede conseguir para que no tenga dificultades posteriores. Apenas terminamos la consulta, debemos hacer un resumen post para saber qué plan de manejo vamos a seguir, si la podemos seguir viendo por este método o si tenemos que realmente citarlas al consultorio. Las fórmulas, como les decía, absolutamente claras, tener cuidado de no mandarlas en Word para que no las vayan a modificar, darles el sitio donde las puede conseguir porque en esta época de pandemia es difícil conseguir ciertas hormonas, ciertos anticonceptivos, entonces
facilitarle y ayudarle muchas veces, en muchas ocasiones, conectarlas con los representantes para que no tengan dificultades. Si es posible, sugerirles que los exámenes de laboratorio para que ellas se sientan más tranquilas, que se los hagan a domicilio. Y obviamente si necesitamos una ayuda diagnóstica, pues ya nos tocará acudir directamente al plan como tal. Este es un momento de oportunidades, es muy importante. Usted debe marcar la diferencia, aprovechar el momento, atreverse a innovar. Eso es lo que va a hacer que su paciente se adhiera a usted. Hacerle un seguimiento que sea continuo, que se sienta la paciente acompañada, que tenga identidad de marca, que su producto sea diferente al de su vecino y que lo haga atraer más pacientes porque ella lo va a recomendar y le va a traer a usted más pacientes en estos momentos de crisis. Si la paciente se siente cercana, pues obviamente todo va a ser muy fácil. Y si la paciente siente que hay una respuesta rápida en el momento de su inquietud, cuando tiene una duda, eso va a ser fundamental. La disponibilidad y el trato debe ser preferencial. Ella se debe sentir muy importante, debe sentirse absolutamente identificada. Y como conclusión les dejo que no olviden a su paciente. Esto garantiza que ella no lo olvide a usted. Muchas gracias. La parte que compete a infertilidad. Estamos esperando que compartir la pantalla. Después continúa el doctor Camilo Rueda y terminamos con las conclusiones. Gracias. Listo, muy bien. Hola a todos. Quiero entonces empezar contándoles que la información científica que tenemos es hasta el 24 de mayo del 2020. Puede ser que mañana 27 salgan cosas nuevas, nos dé una nueva información con respecto a todo lo que va a pasar o lo que puede pasar con la parte del embarazo. Y eso podría cambiar las recomendaciones que tengo hasta el momento durante la presentación. Quisiera ponerlos un poquito en contexto histórico. El 31 de diciembre del 2019 se encontró el primer caso en Wuhan, o se reportó el primer caso en Wuhan, y hasta febrero, en Italia y en Estados Unidos empezaron los primeros casos del brote de COVID, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, solamente hasta el 11 de marzo del 2020, la OMS declara la pandemia. Y las sociedades de medicina reproductiva del mundo, las más importantes, la americana y la europea, digamos que sabiendo, mejor dicho, no conociendo qué era lo que podía estar pasando con este tema del virus, si este virus se transmitía a las mujeres en embarazo, si podía afectar el embarazo, tomó la decisión en marzo de suspender todos los tratamientos, no realizar transferencias embrionarias y por ningún motivo iniciar nuevos tratamientos. A medida que va saliendo nueva información, que salen los reportes desde China, desde Europa, desde Estados Unidos, empieza un proceso lento, muy, muy lento, y en abril del 2020 se empieza a hacer algo de actividad laboral, se reinician tratamientos, hay reportes de reinicios de tratamientos, y la recomendación más importante fue adaptar los servicios de reproducción asistida a la pandemia. Para mayo ya se empiezan a hacer unas guías, unos reportes donde lo más importante siempre es el triaje para pacientes y personal médico para tomar la decisión de iniciar el tratamiento. Es decir, no dejar esto como al aire y simplemente decir, venga, iniciamos el tratamiento, sino realizar unos protocolos de triaje. ¿Qué pasó en Colombia? Colombia, a través de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, hizo un esfuerzo grande entre abril y mayo y publicó unas recomendaciones basadas en un consenso de expertos, donde una de las recomendaciones es el reinicio de los tratamientos. Se permite hacer la consulta presencial, pero más importante aún, hacer gran parte de la consulta por telemedicina. ¿Y por qué es tan importante el tema de salud reproductiva en este momento? Finalmente, la infertilidad no es una opción, es una enfermedad. Aproximadamente el 15% de la población mundial puede ser afectada por este problema. Una de cada 7 parejas en el mundo se ve afectada por esto. Y siendo la infertilidad una enfermedad que se define como una búsqueda de embarazo de al menos 12 meses sin lograr el embarazo, pues definitivamente esto es un problema. Y es un problema donde el tiempo es un factor pronóstico negativo, especialmente para mujeres que tienen una baja reserva ovárica, que tienen una endometriosis, que tienen una edad reproductiva avanzada. Y adicionalmente existe evidencia, o hasta el momento existe evidencia que demuestra que en ovocitos
embriones, en el líquido folicular, en las secreciones vaginales y uterinas, no hay presencia del virus. Y solamente algunos estudios preliminares indican que puede existir la presencia del virus en semen y en sincitotrofoblastos sin que esto represente un riesgo para el embarazo. No aumenta el riesgo de neumonía y la mortalidad durante el embarazo, como ya previamente el doctor Torres en una charla anterior nos había contado. Y adicionalmente a eso, los consultorios o la mayoría de personas que trabajan en medicina reproductiva y en general los ginecólogos desde su consulta externa, pues son consultas independientes a los hospitales donde el riesgo de infección, de acuerdo, pues tomando las medidas adecuadas, pues va a ser muchísimo menor. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues les traje acá un cuadro pequeñito donde hablamos de la consulta de telemedicina y fertilidad, donde ya teniendo en cuenta todos los lineamientos que les entregó Ángela sobre cómo hacer la telemedicina, podemos partir la consulta en tres. Una primera parte donde se hace un interrogatorio como pareja. Lo ideal y preferiblemente la consulta debería ser en conjunto, no debería ser solamente a la mujer o solamente al hombre, sino que deberían estar los dos durante la consulta. Hacer unas preguntas sobre cuánto tiempo llevan como pareja, si han tenido hijos, los métodos de planificación que han utilizado, durante cuánto tiempo lo utilizaron y hasta cuándo lo utilizaron, y cuánto tiempo llevan de búsqueda de embarazo. Adicionalmente a eso, pues el interrogatorio de la mujer y al hombre, que va a determinar muchísimo el diagnóstico sobre la edad, la ocupación, los antecedentes médicos, quirúrgicos, los antecedentes obstétricos, la exposición a químicos, los antecedentes ginecobstétricos, se han tenido hijos previos y el peso y la talla. Posteriormente hacer una consulta de control donde se puede o se determina el diagnóstico de la infertilidad, se puede ofrecer un tratamiento correcto, se debe explicar en palabras sencillas con respecto al pronóstico, los procedimientos que se van a hacer, y adicionalmente a eso en esta segunda consulta de control se pueden formular, se pueden dejar los tratamientos ayudantes que se pueden utilizar previos al inicio de un tratamiento de reproducción asistida. La mayoría de veces no se requiere de una vez un tratamiento de reproducción asistida, pero se puede utilizar anticonceptivos. Se pueden adicionalmente a eso ofrecer unas recomendaciones para cirugía, donde se determine o utilicemos un protocolo de evaluación y selección de pacientes, teniendo en cuenta que uno debe hacer una selección oportuna de los pacientes, dar una prioridad a estos pacientes. Enfermedades como la endometriosis, pacientes con infertilidad inexplicada, que se sospeche un factor ovárico y que sea necesario llevar a la paroscopia, tumores, masas ováricas, trompas obstruidas, hidrosalpingo, son pacientes que podrían llevarse de forma programada. La clínica tiene ya unos protocolos institucionales, estos son pues algunos de las recomendaciones o de los formatos que hay que seguir de acuerdo a los lineamientos de la clínica del country y la clínica de la colina. En esto no me voy a detener, solamente quería traerlos y afirmar lo que decía el doctor Duque al principio de la presentación. Para reiniciar los tratamientos hay unos principios que hay que seguir. Lo primero es que tanto los pacientes como el personal de salud deben ser negativos para COVID, es decir, no pueden tener una infección activa. Debe realizarse un cuestionario de modo de triaje para identificar síntomas y el nexo epidemiológico asociado al COVID, informar que solamente los pacientes que sean negativos durante el inicio del tratamiento, en el inicio y durante el tratamiento, pueden completar el proceso ya sea de diseminación artificial. No se recomienda iniciar ningún tipo de tratamiento a pacientes que tengan hipertensión arterial o enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, las terapias inmunosupresoras y la enfermedad pulmonar crónica. Y solamente se recomienda iniciar tratamientos en enfermedades crónicas cuando no se puede demorar el tratamiento, por ejemplo, cáncer, donde se va a hacer un proceso o una recomendación de preservación de fertilidad. Cuando iniciamos pues, el tema de hacer esta presentación, la primera pregunta que me surgió fue esta: si realmente había pacientes que durante esta pandemia quisieran iniciar tratamiento de reproducción asistida, ya fuera baja o alta complejidad, y realmente estábamos muy negativos, estábamos pensando de una forma muy negativa, como no, nadie va a querer iniciar un tratamiento. Entonces hicimos un interrogatorio en nuestra institución con mis socios a 57 pacientes, esto fue entre el 15 y el 17 de mayo del 2020.
interrogamos pacientes que habían iniciado tratamiento y tuvieron que suspenderlo por el cierre del seno, que estaban otros pacientes que estaban pendientes por iniciar el tratamiento de reproducción asistida y pacientes que habían consultado por primera vez en SER durante los últimos 10 días. Les hicimos 3 preguntas. La primera era si la pandemia o la epidemia por COVID le generaba miedo con respecto al embarazo. El 49% de las pacientes respondió que sí. Sin embargo, cuando les preguntamos si había cambiado el deseo de embarazarse, el 3% respondió que sí, el 97% seguía pensando que era un buen momento para embarazarse. Eso fue algo muy grato, un buen resultado, nos gustó muchísimo. Y adicionalmente a eso les preguntamos si estaría dispuesto a iniciar un tratamiento de reproducción asistida inmediatamente y el 92% respondió que sí, solamente el 8% respondió que no. Entonces eso también nos dio un poco de luz con respecto a lo que está pensando la población y las personas con respecto al embarazo. Y por esta razón definitivamente consideramos que es importante tener en cuenta la telemedicina como una opción de tratamiento, sobre todo para el inicio de tratamientos. Hay una cosa muy importante, es que aproximadamente el 70% de los pacientes con infertilidad no consultan a un centro de reproducción asistida o un centro de fertilidad, sino que consultan con su ginecólogo general. Entonces es muy importante para esta persona, para este ginecólogo, identificar a estos pacientes, poder ofrecer un diagnóstico adecuado y un proceso que sea correcto. Entonces, teniendo en cuenta eso, quise traerles esta gráfica, esta la hice yo, donde hablamos de una primera consulta, que puede ser la consulta de medicina interactiva, una segunda consulta que también puede ser por vía telemedicina, no tiene que ser presencial. En esta se hace una lectura de los paraclínicos, de los exámenes que se tomaron en la primera consulta y se determina si requiere una técnica de reproducción asistida o si requiere una cirugía electiva en reproducción. Si la respuesta es no, para ambos casos, se puede dejar en el manejo expectante, es decir, búsqueda de embarazo natural durante 6 a 12 meses, de acuerdo a la edad de la paciente. Si son menores de 35 años, se puede esperar hasta 1 año. Si son mayores de 35 años, se pueden esperar solamente 6 meses. Si son pacientes que requieren cirugía electiva o requieren técnica de reproducción asistida, es muy importante realizar el triaje para COVID. Si el triaje sale positivo, debe cancelar el tratamiento y reprogramar al menos con 4 a 6 semanas posterior al examen o al estudio positivo. Si el triaje sale negativo, uno puede realizar unas pruebas de IgM, IgG 24 horas previo al inicio del procedimiento y puede ser incluso 48 a 72 horas previo al tratamiento si es una inseminación, versus hacer PCR. Desafortunadamente en este momento las pruebas rápidas de IgG e IgM están todavía muy cortas y hay unas que han entrado de sitios como China que no son muy recomendables porque no tienen el ajuste adecuado. Entonces, por el momento estamos utilizando PCR, teniendo en cuenta que solamente tiene una sensibilidad en promedio del 60% entre todos los exámenes de PCR que se están haciendo. Entonces, digamos que eso está todavía en proceso. Si sale negativo, pues podemos hacer el procedimiento de acuerdo al protocolo. Hay una cosa importante con la medicina reproductiva, con la parte reproductiva, es que vamos a tener que ver pacientes de forma presencial, ¿sí? Entonces, para poder hacer este inicio asistencial, yo les traje una cosa de la Sociedad Europea que me gustó muchísimo, y es que tanto para las personas que trabajan en el consultorio como para los pacientes, tenemos que hacer un triaje. Y eso es lo más importante, hacer un triaje con concientización a los pacientes con respecto al riesgo que tiene para ellos y para el personal de salud infectarse. Entonces, si usted hace este triaje, de 2 semanas previo al inicio de las actividades, pacientes que son asintomáticos con un triaje negativo pueden iniciar sus labores. Pacientes que tengan síntomas leves o no específicos o que el triaje les haya salido positivo para COVID, debería hacerse anticuerpos IgM, IgG. Si los IgM son positivos, o si el triaje es positivo y tiene unos síntomas relacionados o positivos con respecto a COVID,
debería ser llevado o informado al servicio de salud ocupacional y hacer una cuarentena obligatoria durante al menos 2 a 4 semanas. Lo mismo para los pacientes, es prácticamente lo mismo, tanto para el personal como para pacientes cuando se va a consultar a la clínica. Este es un consentimiento informado que hizo la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción junto con unos abogados. Esto lo pueden bajar incluso de la página de ellos, donde está el consentimiento informado de telemedicina interactiva para todos los pacientes. Y esto es muy importante. Incluso usted simplemente puede poner el nombre del paciente, entre paréntesis sale Centro de Reproducción Asistida para que lo cambie. Usted puede poner incluso su consultorio y firmarlo abajo, preferiblemente por el paciente. Y si no lo firma y no se lo entrega, al menos que durante la consulta anotar que sí se hizo o se hizo entrega del consentimiento y la persona está informada con respecto a este consentimiento informado. La baja complejidad es lo que podemos hacer como ginecólogos generales. Podemos hacer 3 tipos de tratamientos. Uno que es inducción de ovulación más coito dirigido. Uno segundo que es estimulación ovárica controlada más coito dirigido. Y el tercero que ya es un poco más de mayor complejidad, que es la inseminación artificial con semen de la pareja o semen donado. Yo quería traerles un protocolo pequeño que hicimos para poder explicar que para cualquiera de estos 3 tipos de tratamientos, uno puede hacer un tratamiento de inducción de la ovulación con diferentes medicamentos. El primero puede ser citrato de clomifeno, que es el más común y el más usado, el letrozol o las gonadotropinas, o tratamientos combinados con citrato de clomifeno más gonadotropinas, o letrozol más gonadotropinas. Como es difícil a veces saber exactamente el tipo de paciente o el peso, se recomiendan unas dosis iniciales estandarizadas de gonadotropinas en 50 unidades, citrato de clomifeno 50 miligramos por día y letrozol 5 miligramos por día. Sinceramente, citrato de clomifeno, pues yo la verdad no utilizo mucho. El riesgo de ovulación múltiple es mayor, el riesgo de embarazos múltiples es riesgo, y aunque es mayor, y aunque el riesgo de hiperestimulación ovárica con citrato de clomifeno es muy bajo, realmente es mucho más efectivo el letrozol para lograr tasas de embarazo. Lo mismo las gonadotropinas. Sin embargo, pues este es un protocolo donde ustedes pueden iniciar el tratamiento en el momento en el que llega el periodo. Este es un tratamiento estandarizado a 14 días. Hay pacientes que pueden tomarles un poco más de días, algunos otros pacientes unos días menos. Lo ideal es hacer una primera ecografía entre el primero o segundo día de la menstruación, iniciar el tratamiento. El citrato de clomifeno solamente son 5 días, el letrozol puede incluso irse durante 10, 12 días de tratamiento. Hacer una segunda ecografía, que esta también debe ser presencial, y una tercera ecografía más o menos entre el día 11 y 12, para ver un folículo dominante, y ese es el momento en el que vamos a hacer el disparo de la ovulación con HCG y programar tanto las relaciones dirigidas en el caso correcto o la inseminación artificial de acuerdo al caso que ustedes hayan decidido. En conclusiones con respecto a la salud reproductiva, pues desafortunadamente o afortunadamente todo va a cambiar. Esta pandemia nos ha cambiado a todos y tenemos que innovar. De alguna forma tenemos que seguir atendiendo pacientes que tengan este diagnóstico que es una enfermedad, esta enfermedad que es la infertilidad, y podemos utilizar las plataformas de información digital. Incluso durante la pandemia tenemos una ventaja, es que podemos utilizar cualquier plataforma, puede ser incluso la plataforma de WhatsApp o Skype, y no hay ningún problema. Debemos hacer más telemedicina. Incluso hay muchos estudios españoles donde decían esto es un problema grave, es un problema que viene desde el 2015, el número de pacientes que consultan a los centros de reproducción es muy bajo, y la telemedicina es una excelente opción para lograr alcanzar o hacer una aproximación a estos pacientes. Aunque hay menos recursos, y ese va a ser un problema más adelante, los tratamientos de baja complejidad no son costosos, y el 70% de los pacientes son pacientes que pueden ser llevados a tratamientos de baja complejidad con un muy buen pronóstico reproductivo. Hay que hacer una muy buena selección y un muy buen diagnóstico. Y aunque debemos tener menos contacto y menos movimiento a los pacientes, pues sin embargo tienen que seguir viniendo a los consultorios. Por eso es muy importante hacer siempre el triaje para todos los pacientes. Y existe una cosa que va a ser muy famosa más adelante, que se llama el síndrome de la tortuga. Y es que la mayoría de pacientes y la mayoría de personas, incluso los médicos, queremos meternos dentro de nuestro caparazón, que es el consultorio o la casa, y quedarnos escondidos para no infectarnos. Y este mismo miedo lo tienen las mujeres de
infectarse durante el embarazo. Y es muy importante que nosotros como ginecólogos podamos atender sus miedos, atender sus preguntas y darles una información adecuada con respecto al riesgo de infección, al riesgo de complicaciones durante el embarazo y darles a entender que aunque esta pandemia pues es importante y nos tiene a todos en este momento confinados, esto va a pasar y vamos a salir adelante. Quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Aló. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Ahorita nos va a hablar Camilo sobre las alternativas que tenemos de teleconsulta en menopausia. Sigue, Camilo. Buenos días, ¿me confirman? ¿Están compartiendo la presentación? Estoy viendo ya bien. Bueno, perfecto. Bueno, las recomendaciones puntuales de cómo adaptar una plataforma de telemedicina para la consulta del climaterio y la menopausia, las he extrapolado de dos aspectos. El primer aspecto, las guías de práctica clínica más recientes y con mejor evidencia, tanto europeas como internacionales, de qué es lo que se debe indagar, qué es lo que se debe evaluar, cómo se deben hacer los paraclínicos y de alguna manera las pautas de tratamiento para las patologías o motivos de consulta más prevalentes durante el climaterio en la consulta presencial. Y esto con base en las publicaciones que ya han venido saliendo sobre el abordaje de la telemedicina en ginecología y obstetricia, pues con base en estas dos análisis, tanto de la consulta presencial como de lo que se sabe en telemedicina, me permití adaptar algunas recomendaciones con ciertos cambios a lo que dice la pauta de guía presencial para poder ser adaptada a la pauta de guía de telemedicina. Las recomendaciones presenciales son extrapoladas básicamente de los tres documentos como más sólidos al respecto. El primero de ellos, el 10 Point de la Sociedad Española, Europea, perdón, de Menopausia. Esto fue publicado en el año 2016, donde un grupo de europeos hicieron las 10 recomendaciones de los 10 puntos básicos de lo que se hace en la consulta climaterio. Las guías de la Sociedad Internacional de Menopausia, yo tuve oportunidad de ser parte de este grupo. Y las guías NICE, que son las guías del Reino Unido. Este es un documento muy extenso, casi 300 hojas de documento, tiene un documento también reducido, pero puede ser mucho más adecuado de pronto como para profundizar. Aquí se los dejo para que cada quien pueda, si es de su interés, profundizar. Finalmente, el programa educativo del IMPART de la Sociedad Internacional de Menopausia, en donde reúne mucho de lo que se dice en las guías NICE en la guía corta europea y en las guías de IMS para el uso de terapia de reemplazo hormonal. Lo primero que deberíamos analizar muy bien es qué vamos a preguntar desde el punto de vista de la anamnesis durante el climaterio. Lo primero que hay que decir es que la teleconsulta de climaterio, y más que la teleconsulta, la historia clínica de la paciente en climaterio y menopausia debe ser la misma historia clínica presencial que por telemedicina. Nosotros no podemos dejar de preguntar ni de hacer historias clínicas diferentes, todo lo contrario. En la consulta de telemedicina debemos ser mucho más enfáticos, ya nos lo explicó Ángela, porque en la medida que nosotros no podamos ver a la paciente, no la podamos examinar, no la podamos palpar, no podamos hacer un examen urogenital, etcétera, necesitamos preguntar más dirigidamente a los diferentes aspectos para orientarnos más a cuál puede ser el origen de su problema. Entonces, la teleconsulta, la historia clínica no cambia, pero hay que hacer unos énfasis, y aquí es donde quiero profundizar, hay que hacer énfasis en determinados aspectos del interrogatorio y la anamnesis. En cuanto a la enfermedad actual, cuando la paciente nos consulte por los síntomas del climaterio, hay que preguntar muy bien la relación que tienen esos síntomas con el tiempo de amenorrea y con la asociación de otros
problemas, llamémoslo, de índole psicoafectivo o psicosocial. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros podemos ver a una paciente que tenga síntomas de climaterio en relación con sus ciclos irregulares y además síntomas afectivos. Probablemente estos síntomas afectivos van a ser parte de los síntomas de climaterio derivados del hipoestrogenismo. Pero si tenemos pacientes que tengan síntomas afectivos con síntomas de climaterio leve que no coinciden en el tiempo con la aparición de los ciclos irregulares o de la amenorrea, probablemente tendremos que enfocarnos más hacia un trastorno del afecto. Más aún cuando no estamos viendo directamente a nuestra paciente. Es muy importante enmarcar esto en relación al tiempo de aparición. Lo segundo, los antecedentes. Son los mismos de la historia clínica presencial, repito, pero muy importante en los antecedentes ginecobstétricos indagar cada vez más sobre la historia obstétrica y sobre esta, llamémoslo, historia hormonal que tuvo su paciente a lo largo de su etapa reproductiva. Muchas veces pasamos por alto, por ejemplo, pacientes que tienen pérdidas recurrentes del embarazo. No, le preguntamos si tuvo pérdidas y resulta que una de esas pérdidas fue en la semana 22 y resulta que la paciente tuvo una trombofilia. A veces nos dicen que las pacientes le hicieron cesárea por una preeclampsia, pero no investigamos muy bien cómo fue una preeclampsia, si fue severa o no. Y esto nos puede orientar más adelante para poder evaluar el riesgo que puede tener una paciente, por ejemplo, un trastorno de la coagulación con su historia obstétrica y de igual manera la historia del uso de sus anticonceptivos. Si los toleró o no los toleró, si hizo efectos, por ejemplo, de migraña con los anticonceptivos o no, si hubo mucha retención hídrica o no con el uso de los anovulatorios, porque de alguna manera los tratamientos que usamos en la menopausia van a compartir esos efectos secundarios. Desde el punto de vista de los antecedentes familiares, fundamental enfocarnos básicamente en 4 cosas. No dejar de indagar antecedentes de eventos cardiovasculares en primera línea, antecedentes de eventos trombóticos, pensando en trombofilias familiares, autoinmunidad, hay que indagarlo, trastornos metabólicos, especialmente diabetes y obviamente osteoporosis, y sin duda alguna cáncer hormonodependiente, en donde debemos siempre preguntar por mama, por colon, ovario y endometrio. Eso no deberíamos dejar de preguntarlo en el interrogatorio. En la revisión por sistemas, que muchas veces es un apartado, que lo pasamos a veces muy rápido en la consulta presencial, en la teleconsulta tiene que ser más enfático. Necesitamos mirar muy bien a nivel osteoarticular, preguntar si la paciente tiene rigidez en las articulaciones, si esa rigidez es matinal o es nocturna, si tiene además inicios de deformación, si tiene mialgias. Esto nos orienta para saber si son síntomas osteoarticulares asociados al climaterio, que los existen, o nos orienta más de pronto a pensar que estamos ante una enfermedad degenerativa osteoarticular que esté debutando en esta etapa de la vida. En revisión por sistemas a nivel geniturinario, con mayor razón tenemos que ser enfáticos, preguntar si hay urgencia, si hay inflamación, si hay dispareo, si hay sinusorragia, si la paciente tiene sequedad vaginal y cómo la percibe, que nos describa cómo es su flujo, si es un flujo de características olorosas, si es un flujo más líquido, si es un flujo que se acompañe de síntomas urinarios, y esto nos orienta más para saber si es un trastorno más de tipo infeccioso o pueden ser cambios más asociados al hipoestrogenismo. También en revisión por sistemas no debemos de preguntar en 2 cosas, la parte del afecto y la parte del sueño, porque muchas veces el investigar la esfera afectiva y el investigar la esfera del sueño se nos pasa en el interrogatorio. Entonces lo debemos retomar en revisión por sistemas en la teleconsulta. Y aquí poder evaluar una vez más, como una segunda lista de chequeo, si esos síntomas psicoafectivos hacen parte del síndrome climaterio o hacen parte muy probablemente de un trastorno del afecto. Si nosotros, por ejemplo, en los trastornos del sueño, preguntamos cómo es el insomnio y la paciente nos dice que es un insomnio al despertar, que generalmente es en la madrugada, eso nos hace orientar mucho más a que seguramente es el síndrome vasomotor que se da en la madrugada y que la paciente tiene un insomnio asociado al hipoestrogenismo. Pero si la paciente nos dice que no se logra dormir, que pasa 3, 4 horas sin poderse dormir, debemos prender las alertas más, de pronto hacia un trastorno de ansiedad y no tanto hacia climaterio y más aún en la coyuntura actual. En el examen clínico no lo podemos hacer, no podemos tomarle una foto a la paciente en la teleconsulta, entonces nos debemos enfocar a 3 aspectos: peso, talla y presión arterial. Muy importante tener el peso, y el peso por lo menos el conocido por la paciente en los últimos 3 meses, y la talla conocida por la paciente, si no la conoce, al menos la de la cédula, que muchas veces no es exacta, pero lo que sí es muy importante es que tengamos un índice de masa corporal. Y si esto es importante en la presencial, mucho más en la telemedicina, porque si no tenemos un índice de masa corporal, de pronto nos orientamos
en utilizar inadecuadamente o seleccionar inadecuadamente las terapias hormonales. No es lo mismo una terapia hormonal en una mujer obesa, una mujer en sobrepeso o una mujer con un buen índice de masa corporal. Y la presión arterial, aquí pasan dos cosas. O la paciente es hipertensa, y la paciente que es hipertensa por lo general ya conoce su tensión arterial, es juiciosa con su tratamiento. En ella no vería yo tanto problema, pero la paciente que debuta con hipertensión durante la transición climatérica, muchas veces asintomática, aquí tenemos que estar más atentos. Entonces sí es muy importante que la paciente nos tenga, seguramente en la consulta de primer mes no va a poder ser, pero sí dejar como tarea para la siguiente consulta de control que la paciente nos tenga al menos 1 o 3 registros de presión arterial cuando la paciente no es hipertensa previamente conocida. Desde el punto de vista de los paraclínicos, aquí dividí en dos aspectos. Uno, los paraclínicos para poder hacer diagnóstico de menopausia, y otro, los paraclínicos que debemos hacer para mirar el estado general de la mujer en el climaterio. ¿Cuándo debemos enfocar el uso de paraclínicos para hacer diagnóstico de menopausia? Y vemos entonces dos grandes grupos. O la mujer tiene más de 45 años o tiene menos de 45. Si la paciente tiene más de 45 años y tiene 12 meses de amenorrea, independientemente de si tiene o no tiene síntomas, el diagnóstico de menopausia es confirmado y no se requiere ninguna prueba de laboratorio para reconocerlo. Y si la paciente tiene más de 45 años y no tiene amenorrea, pero tiene ciclos irregulares, pero ya tiene síntomas de hipoestrogenismo, hacemos diagnóstico de síndrome climatérico y tampoco se requieren laboratorios para reconfirmar. Si la mujer tiene menos de 45 años y tiene menos de 12 meses de amenorrea, ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, tenga o no tenga síntomas del climaterio. Y entonces ahí cobran valor hacer unas gonadotropinas, especialmente una FSH seriada, idealmente cada 6, cada 8 semanas y preferiblemente en los primeros días del ciclo. Ahí cobra valor hacer un perfil completo de hormona tiroidea, una prolactina y una prueba de embarazo. De igual manera, en ese rango de edad o en este grupo etario, estos serían los exámenes básicos para hacer diagnósticos diferenciales, pero según el criterio médico, pues utilizar, por ejemplo, también pruebas complementarias como la progesterona o la misma hormona antimulleriana para mirar un poco cómo está esa reserva ovárica y orientarnos un poco más. Asistamos a un trastorno ovulatorio, a un trastorno metabólico que genere ciclos irregulares, o estamos ante el inicio más temprano de un síndrome climático. Desde el punto de pruebas diagnósticas que necesitamos evaluar para estas pacientes, necesitamos saber entonces, tener claramente, primero, si la valoración en la valoración del estado general, claramente saber qué es lo mínimo que necesitamos pedirle a la paciente en la teleconsulta. Hemograma o análisis, pruebas de función hepática, perfil de lípido completo, glicemia basal, hemoglobina glicosilada y de una vez una TSH de 4 libre en unos niveles de vitamina D3. Esto es para obviar un segundo paso. Muchas veces hacemos en la consulta presencial glicemia basal o hacemos una sola TSH, según los valores de TSH, después hacemos T4 libre, o según la glicemia hacemos hemoglobina glicosilada. Esto nos simplifica que la paciente esté haciendo un segundo paso para poder hacer un abordaje, por lo menos de su estado desde el punto de vista metabólico. Desde el punto de vista de la ginecología, lo que, digamos, hacemos a partir de la cuarta década de la vida, mamografía anual a partir, o bien sea de los 50 años, o a partir del diagnóstico de menopausia. Las guías, tanto americanas, de la Anderson, las guías de incluso europeas del Karolinska, que es el instituto de cáncer de mama más importante en Europa, y el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia coinciden en decir que es costo efectivo hacer cada 2 años mamografía entre los 50 y los 65 años para disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Pero en una paciente que nosotros no vamos a poder palpar, que probablemente no vamos a poder examinar y puede pasar un intervalo más de un año que la paciente no venga a la consulta presencial, pues es determinante por lo menos tener una mamografía anual a partir del diagnóstico de menopausia. Aquella paciente que llegó a menopausia a los 47 años, a partir de ahí anual, o a partir de los 50 si todavía no ha llegado a menopausia y está en climaterio. Y si la paciente tiene herencia directa de cáncer de mama o alto riesgo, por su historia clínica, comenzar ese estudio anual, a diferencia de lo que se hace en la presencial, a partir de los 40, idealmente también complementado con ecografía mamaria. Ecografía transvaginal, básicamente en pacientes que tengan o alto riesgo o que tengan sospecha de cáncer de endometrio o de ovario. De entrada no es un examen que hacemos, y menos en la consulta por telemedicina. Y cuando queramos ver
la patología cervical, por lo menos indagar los resultados, o bien sea de test de BPH o de citología negativa, idealmente los últimos 2 años. Desde el punto de vista de la aproximación diagnóstica del riesgo óseo, idealmente hacer la escala del FRAX, que para hacer el FRAX no necesitamos densitometría ósea, y esto está validado incluso en nuestro país entre los 40 y los 90 años. Y si la paciente ya tiene diagnóstico de menopausia, hacer densitometría ósea. Las guías de la IOF y de la National Osteoporosis Foundation dicen que la densitometría ósea se hace a partir de los 65 años a toda mujer, o a partir de la mujer que está entre los 50 y 65 años y que tenga factores de riesgo para osteoporosis. Y el principal riesgo de osteoporosis es tener una masa ósea baja. Entonces no tiene mucho sentido esperarse hasta los 65 años para saber cómo está la masa ósea. De tal manera que a partir del diagnóstico de menopausia se hace de entrada una densitometría ósea y según la condición de cada paciente, según si tiene o no necesidad de hacer tratamiento, pues el seguimiento se hará cada 18 o 24 meses. Aquí hay una nota muy importante aquí abajo en este recuadro, donde con base en estos laboratorios necesitamos saber cuáles son los exámenes mínimos para poder iniciar una terapia de reemplazo hormonal. O dicho de otra manera, no podemos en la modalidad de telemedicina ninguna terapia de reemplazo hormonal si no tenemos a la mano una mamografía reciente, unas transaminasas, un hemograma y un perfil de lípidos completo. Necesitamos seguramente muchos otros exámenes para afinar e individualizar la terapia. Seguramente vitamina D, seguramente insulina, seguramente según la condición de cada paciente algunos niveles hormonales. Pero sí o sí, para comenzar, no deberíamos dejar de omitir ninguno de estos 4 exámenes básicos. Vamos a terminar con estos 2 algoritmos. Uno, que es un algoritmo extrapolado pues, de casi todas estas guías, y aquí podemos nosotros básicamente ver los principales motivos o escenarios de consulta que tenemos con nuestros pacientes cuando están con el síndrome climático. O nos puede llegar una paciente sin síntomas, o nos llegan pacientes con disfunción sexual, o nos llegan con síntomas de la menopausia que pueden ser moderados o severos, o nos llegan con síntomas urogenitales solamente, que es el síndrome geniturinario, o a veces con síndrome geniturinario combinado con síntomas sistémicos de la menopausia. Si la paciente es asintomática, debemos intervenirla no farmacológicamente, pero sí en el espacio de la teleconsulta, dándole pautas en cuanto a estilo de vida, nutrición, ejercicio y control de peso. Y esto debe ser válido para toda paciente. Si la paciente nos consulta por una disfunción sexual, lo primero que debemos es descartar causas psicológicas, no hormonales, no orgánicas. Cuando esas están descartadas, la terapia de primera línea debería ser la terapia hormonal de la menopausia y deberíamos considerar, según la respuesta, o tibolona o testosteronas por vías transdérmicas, preferiblemente en dosis adaptadas a niveles séricos de testosterona compatibles con lo que manejaba la mujer en etapa reproductiva. Si la paciente tiene síntomas moderados a severos, pueden pasar 2 cosas. O que tenga contraindicación para la terapia hormonal o que no la tenga. Si la paciente tiene contraindicación para la terapia hormonal, pues claramente debemos manejarla de manera no hormonal. Los de primera línea, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o de la recaptura de serotonina y noradrenalina, o clonidina o gabapentin, o incluso en los grados de evidencia hay algunos efectos positivos tanto como con la hipnosis como con la terapia conductual, cognitiva conductual. Si la paciente no tiene contraindicación a la terapia hormonal, pues será el tratamiento de primera línea. Y si la paciente es histerectomizada o si tiene útero, pues darle cíclica o continuamente progesterona o tibolona. Y precaución con la terapia hormonal en aquellas mujeres, ya no es una contraindicación absoluta, pero sí precaución cuando lleven más de 10 años de síntomas de menopausia y no hayan iniciado una terapia hormonal este grupo, o mujeres mayores de 60 años. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Volver a recordarlo para la consulta presencial como para la de la teleconsulta. Carcinoma hormonodependiente, especialmente endometrio y mama, alto riesgo o trombosis documentada, intolerancia a las hormonas en el pasado, por eso hay que indagarlo en la anamnesis. Hemorragia uterina no estudiada, no quiere decir que una hemorragia uterina no sea una contraindicación, desde que esté estudiada y se descarte patología maligna. Enfermedad hepática activa, por eso la importancia de las transaminasas de base, y una hipertensión no controlada. Si la paciente tiene síndrome geniturinario y solo son síntomas vaginales, pues podríamos manejarla sin estrógenos, básicamente con lubricantes e hidratantes, o con estrógenos, dándole estrógenos de baja potencia, como el estriol o el promistiano, o de alta potencia, como los estrógenos conjugados. Pero si además de la terapia
local, la paciente tiene síntomas sistémicos, pues puede utilizar una terapia combinada. O si la paciente tiene síntomas locales únicamente, pero tiene un alto riesgo de osteoporosis, pues en esta paciente también cabría la necesidad de, además de darle su tratamiento hormonal local, dar una terapia sistémica complementaria. Y este es tal vez el último cuadro de recomendación en un apartado específico que se llama insuficiencia ovárica prematura, que es una indicación para suplir terapia hormonal en toda paciente a partir de los 40 años y mínimo hasta la edad de llegada a la menopausia en su población, en el caso nuestro hacia los 49 años, hacia los 50 en otras poblaciones, etc. ¿Qué es importante en pacientes en la telemedicina que tengan insuficiencia ovárica prematura? Saber que la dosis de estrógenos deben ser dosis estándar, dosis altas. No son las dosis bajas convencionales con las que iniciamos en pacientes que no llegan a falla ovárica prematura. Y las dosis estándar convencionales de los estrógenos, que ustedes ven acá, o estradiol de 2 a 4, o estrógenos conjugados de 0 a 6,25 o 95, o transdérmico diario de 75 a 100 microgramos, o el equivalente en anticonceptivos de 20 a 30 microgramos de estradiol. Y los progestágenos de primera línea, que pueden ser continuos o pueden ser cíclicos, de primera línea no quiere decir que sea el único progestágeno. En este grupo poblacional la progesterona micronizada. Si va a ser cíclica 200 y si va a ser continua 100 miligramos diarios. Los anticonceptivos también los podemos utilizar en este grupo de pacientes y más específicamente cuando ellas quieran seguir menstruando puede ser una buena alternativa siempre y cuando los pacientes no tengan un riesgo elevado de trombofilia y en este grupo de mujeres específicamente aquellas que son histerectomizadas y especialmente oforectomizadas que van a tener más supresión androgénica, pues no dejar de pensar en reposición de andrógenos o eventualmente también de tibolona cuando tengamos un trastorno hipoactivo del deseo asociado a la histero-ovarectomía bilateral. Una de las recomendaciones como muy generales que quería compartirles respecto a los aspectos diferenciales que puede haber en la teleconsulta de climaterio respecto a la consulta presencial. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por las presentaciones. Pues básicamente lo que queríamos era como agrupar estas 4 alternativas que tenemos para poder seguir trabajando. La pandemia no puede hacer que nosotros terminemos nuestro ejercicio profesional y ahorita están de moda como tantas palabras como reinventarse y unas cosas de esas, pero básicamente la telemedicina sí es una alternativa, va a ser parte de la nueva modalidad que estamos ofreciendo y aprendiendo. En Colombia, por el estado de excepción, nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo desde la casa con algunas limitaciones. Es importante dejar claro o por escrito o en la historia clínica el consentimiento informado donde se consigne que se advirtió a la paciente los alcances de la telemedicina. Esas 2 modalidades, como lo decía Iván y como lo decía Ángela, son válidas. Importantísimo la calidad de la teleconsulta, tener en cuenta el encuadrar al paciente, tanto las condiciones del médico como las condiciones del paciente con respecto a lo que se viene. La calidad de la consulta va a tener la misma validez de una consulta presencial, entonces sí es muy, muy importante como tener eso en cuenta. Con relación a lo que decía Germán en la consulta de adolescentes, hay que asumir ese reto y hay que tratar de hacer un enganche con la paciente porque no es lo mismo manejar cualquier paciente a manejar pacientes adolescentes, entonces tratar de fidelizarlos, hacer un enganche, tener mucho cuidado con que ellos sientan que se les está dando una consulta privada. Ya con relación a las alternativas en infertilidad, estamos viendo que muchas pacientes van a continuar sus tratamientos de infertilidad y me parece muy importante tener en cuenta eso, que podemos iniciar la consulta de infertilidad, podemos enmarcar a los pacientes para después sacar ciertas conclusiones con ellos y con ciertas condiciones que fueron planteadas con relación a la pandemia del COVID, como determinar sus anticuerpos o determinar algunos síntomas de la infección, pues podrán citarse para hacer los procedimientos que sean necesarios en infertilidad. Y ya con relación a lo que nos nombraba el doctor Camilo sobre la menopausia, sí es importante tener en cuenta que debemos seguir viendo a las pacientes, que las pacientes sientan que tienen a sus médicos para poder continuar en los manejos de menopausia y prevenir así patologías más adelante como osteoporosis y complicaciones finales de la menopausia.
para hacer el diagnóstico, recordar que solamente se requiere hacer pruebas hormonales en mujeres mayores de 45 años y mujeres con menos de 12 meses de amenorrea. Y los planclínicos no deben faltar antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal, y es importante recordar que necesitaríamos un cuadro hemático, un perfil lipídico, transaminasas, mamografía y sobre todo perfilar a esas pacientes, saber qué pacientes son candidatas para terapia de reemplazo y qué pacientes no. Algo muy similar a lo que haríamos en la consulta. Creo que esta es una revisión como muy completa de las alternativas que tenemos en telemedicina, y no sé si alguien tiene alguna pregunta para poder hacérselas a los panelistas, estamos pendientes de eso.